su vida han podido tener alguna ocasión de presentar algún problema, alguna injuria. Si bien es cierto, nuestro organismo están constituidos de órganos, sistemas, células, tejidos, pero puede ocurrir de que sufra alguna alteración una de nuestras células. Y ustedes saben que no solamente una célula puede alterarse, sino todo un conjunto. Se puede iniciar de una parte de nuestro organismo y posteriormente aumentar alguna lesión. Aquí tenemos, si bien es cierto, cuando inicia la embriología, desde dos células se juntan y posteriormente van, por motivo de la fecundación, va a haber una multiplicación celular. Pero posteriormente se van formando en la parte más importante de la formación embriológica, que son las primeras fases de la formación del nuevo ser. Hay una multiplicación celular para formar los tejidos, tanto muscular, conjuntivo, epitelial, adiposo, cartilaginoso. Pero con el tiempo ya se forma todo un sistema, aparatos, de tal manera que cada uno de ellos va a cumplir una función determinada. ¿Qué es lo que pasa? Si es que este ser humano presenta de repente algún golpe o una lesión, una herida. A ver, ¿qué me dice acá Fuentes? Fuentes. Sí, doctora. ¿Qué me dice usted? ¿Qué pasa si es que sufre un golpe usted jugando la pelota, de repente en la pierna, y que siente usted un golpe fuerte en la pierna? ¿Qué es lo primero que usted va a sentir, Fuentes? Richard. Bueno, creo que obviamente se va a sentir dolor, ¿no? Dolor al principio. Y después ya se podría ver quizá se puede poner rojo en este caso ya por el golpe o en este caso puede un daño celular, en este caso si el golpe es mucho más fuerte, ¿no? A ver, Yanela Lupe, ¿qué me dice Yanela Lupe? ¿Qué más puede sentir ese paciente que se ha golpeado Fuentes? Yanela, ¿puede abrir su micrófono? Yanela Lupe Javier, ¿está? Isabela Araceli Nakamura. ¿Qué más sentiría ese paciente? Ha sido un dolor muy fuerte. ¿Qué me dice? Isabela. Sí, doctora, buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Qué le pasa a Fuentes, que se ha golpeado fuerte allí en la pierna? ¿Qué más? Le ha dicho que tiene dolor. Celia Romero Guadalupe. ¿Podría haber inflamación, doctora? Claro, así es.
hay dolor, hay inflamación. ¿Y qué pasa si no se cura ese paciente? ¿Qué es lo que sucede? A ver, Yomira Rosales Cuellar, Yomira Rosaluz Cuellar Cárdenas. Sí, doctora. ¿Qué más siente ese paciente? Fuentes. ¿Ha tenido dolor? ¿Qué más ha tenido? Se le torna rojo, ¿no? Rubicundo, ¿qué más? Va a haber aumento de volumen y posteriormente no sana. A ver, Úrsula, ¿qué dice Úrsula? Úrsula Avilés Pérez. Sí, doctora. Bueno, sí, depende de la magnitud de la lesión, las células pueden perder su funcionalidad. Así es, muy bien. Entonces, vamos a tener nosotros que este paciente va a presentar una serie de cambios a nivel de esa zona, pero no solamente eso, si no recibe tratamiento, entonces esas células, porque no va a ser una, sino varias células, van a perder sus características normales y las células pueden morir. Y por lo tanto, si bien es cierto una célula normal tiene un citoplasma cubierto por su membrana citoplasmática, en el citoplasma va a haber están las organelas, que cada una de ellas va a cumplir su función, tales como las mitocondrias, vamos a tener el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, los ribosomas, los lisosomas, de tal manera que también en el centro se van a encontrar el núcleo y los nucleolos, donde van a cumplir cada uno de ellos una función. Pero si es que esta célula comienza a cambiar de estructura, se ha inflamado, entonces ¿qué va a haber? Un daño celular letal. Cuando los cambios son muy severos, si es que hay una injuria severa, entonces se va a producir ¿qué? Un daño celular letal. Y por lo tanto esa célula ya no va a funcionar normalmente y va a haber una parada definitiva de todas las funciones celulares. Por lo tanto, se va a producir la muerte de esa célula. Y como les había dicho, es una zona, no solamente va a ser una célula, sino un grupo de células, por lo tanto esas células van a ir inminentemente a la muerte. ¿Y qué se dice que es la necrosis? Que es un proceso patológico. ¿Ocasionado por qué? Por injuria severa, tal como ustedes lo han dicho, porque se observa, se objetiva, porque ese paciente, si es que tiene una injuria leve, todavía puede sanar y regresionar esa célula, pero si la injuria es severa, no. Inminentemente va a ir ¿a dónde? A la muerte. ¿Y cuáles son las causas de la necrosis? Son muchas causas, entre las principales, ¿qué es lo que puede ser? Exposición a toxinas microbianas, a una isquemia, injuria química, injuria física, como en este caso del ejemplo, puede ser por causas virales, como en el caso actual del coronavirus, pueden ser causas de hongos, muchas causas que van a producir lesión y muerte celular. Entonces vamos a tener nosotros a la célula, pero esta célula va a sufrir una serie de alteraciones tanto en el núcleo como en el citoplasma. Por eso vamos a ver ahora
los signos morfológicos del tejido necrótico. Morfológico, ¿por qué? Porque hay cambios en la forma de esas células. Y si hay un conjunto de células, va a ser tejido. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Vamos a tener nosotros cambios a nivel del citoplasma, como por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar en el citoplasma? El citoplasma ya va a cambiar de color. Uno de los signos va a ser aumento del color del citoplasma, se torna de color rojizo o rosado intenso con la coloración hematocilina eosina, y por lo tanto se llama eosinofilia. ¿Qué más va a ocurrir? Van a desaparecer todas las organelas, esas organelas que hemos visto, que cumplen una función importantísima casi. Entonces desaparecen y por lo tanto esa célula ya no va a funcionar. ¿Por qué no va a cumplir su función normalmente? Acá tenemos un ejemplo. Esta es una lámina de un Papa Nicolau, de una paciente, pero esta paciente que presentaba también tienen inflamación, no solamente en la parte externa del cuerpo, sino también en la parte interna, como el flujo vaginal, y tenía la paciente una vaginitis. Y también tenía una endocervicitis. Por lo tanto, acá que se veían una serie de células, pero con una serie de cambios. Miren, aquí alrededor, ¿qué cosa ven? ¿Observan? ¿Ustedes pueden observar? A ver. ¿Qué me dice Lisette? ¿Qué observa acá? Esta celulita que está acá. Yo no veo su cursor, pero lo que yo observo es que las células están deformes, grandes, la tinción ha cambiado en distintos lugares. Así es. Algunas Y mire esta célula, más grande. está deformada, ¿no es cierto? Y va a ver, esa célula cambió de color, es más rosadita que el resto. Y acá hay dos colores también. ¿Qué cosa se le dice? Que esa es eosinofilia, por eso es rosada. Y acá hay dos colores, anfofilia, que dos colores tiene. ¿Y qué más vamos a observar acá? Infiltrado inflamatorio. Cantidad de infiltrado inflamatorio porque hay una inflamación de esta paciente. Por lo tanto, van a producir lesión celular, muerte celular, que ya la vamos a ver. ¿Qué más se va a ver en el citoplasma? Ustedes ven acá que falta un pedazo, mira, hay como unas vacuolitas, pero se van a llenar de vacuolas y posteriormente se va a destruir ese citoplasma. Acá también, mire, ya está poco coloreado en esta parte superficial externa, y acá ya también se ha destruido, incluso ya no vemos otras estructuras. Vamos a seguir viendo otra laminita para observar posteriormente. Acá también vemos, mire, acá también hay una vacuolización que la vamos a ver ahora, y vamos a tener también que esta vacuolización del citoplasma generalizado posteriormente puede hacer que la célula se destruya, que también se rompa, que la membrana citoplasmática. Acá podemos ver con el ejemplo, miren, en este citoplasma, esta célula presenta una infección, unas garnerelas, que son unas bacterias muy pequeñitas que se posan sobre la célula, pero que las van a destruir. Pero miren en este borde externo se ve que hay unas vacuolas, pero no es un borde nítido como normalmente tenemos las células, porque se han destruido, como apolillado la refiere. Pero por acá vemos otros pedazos de tejido del citoplasma. ¿Por qué? Porque se ha roto esa célula. Y por lo tanto también le decimos que es detritus celular, y deja por acá el núcleo, que porque ya está también con cambios de necrosis. Aprovechando también esta célula, después vamos a regresar para observarla. ¿Qué más vamos a tener? Si bien es cierto, en otra patología, vamos a tener también acá, en caso de una patología hepática. ¿Qué cosa vemos en este centro? Vemos el espacio porta.
¿Recuerdan ustedes el espacio porta por qué está constituido? A ver qué me dice acá Celia. No, Jeret. Celia, ¿qué ve usted acá en esta lámina? Este es el espacio porta. ¿Por qué está constituido, Celia? No, Jeret Romero. ¿El espacio porta qué presenta? La triada. Giancarlo. A ver, sí, Giancarlo Timana. ¿Qué ve usted? En el espacio porta presentan, ¿no? El conducto biliar, la vena, parte de la vena porta y la arteria hepática. Claro, se observa entonces la canalículo biliar, la arteria, la vena, pero lo más importante que en este espacio porta hay un infiltrado, hay una inflamación bien marcada, pero ¿ustedes reconocen hepatocitos acá? Escasos. Ya, muy bien. Entonces, hepatocitos no se observan. A ver qué me dice. Vacuolas de grasa. Ya. A ver, Cristina Baltasar Carcas. Cristina. Sí, doctora. Cristina, ¿qué dice que ve en esa lámina? Cristina. Dígame si sabe o no. Para explicarlo, no es necesario que ustedes sepan todo. Ricardo Nicolás Vivas. Ricardo. Sí, doctora. Dígame, ¿qué características ve en esa célula? ¿Qué características de los hepatocitos? ¿Cómo los ve usted? Solamente describa lo que ve. No lo observo muy bien. Ya, ellos están como huecos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay un edema marcado. Por eso se dicen como balón. Vamos a verlo, este es a 20 aumentos. Mire, todos estos hepatocitos nosotros lo hemos visto antes en histología. Y tienen que estar adosadas unas a otras, pero en este caso, esos hepatocitos se han tornado con cambios a nivel del citoplasma en forma de vacuolas grandes de aspecto balonizado. Mire, esta es una sola célula, acá hay otra célula, pero ha sido lesionado severamente, por lo tanto está en muerte celular. Y así muchas de estas células también han sufrido cambios. Ustedes ven alguna organela ahí, no se ve tampoco porque está destruido. O sea, habíamos dicho que en el citoplasma hay cambios en la coloración, hay vacuolización citoplasmática que acá se ve muy bien, y también van a haber cambios, pérdida de las organelas, van a desaparecer. ¿Qué más vamos a tener? Que ya habíamos avanzado, que habíamos visto, rotura de membranas. ¿Y qué más? Las mitocondrias van a tener una densidad, vamos a regresar un poquito para que ustedes vean, en este caso, miren el borde, se va a destruir el citoplasma, acá ya se destruyó, solamente hay restos, y van a dejar, va a haber destrucción de todas las organelas. ¿Qué más vamos a observar nosotros? Seguimos. Acá también, mire, en este caso esta paciente presenta un problema inflamatorio también, pero por hongos. Acá tenemos las hifas, las conidias, las pueden ver estas que se han pintado con la coloración también de Papa Nicolau, y podemos observar que acá en estas células también ya tiene un color rosadito, pero tenue, y ya está desapareciendo que el citoplasma. Acá también poco a poco se va destruyendo y acá hay parte de tejido destruido. En este otro extremo
vamos a observar una célula también ya muerta. Se ha destruido el citoplasma, se está destruyendo y el núcleo se ve muy poco y tenuamente teñido. ¿Qué más vamos a observar? En esas necrosis celulares a nivel del núcleo, ahora mire, ya hemos visto varias características a nivel del citoplasma. Ahora vamos a observar características a nivel del núcleo. Una de las características a nivel del núcleo es que el núcleo se va a condensar, lo que se le va a llamar pignosis nuclear. Entonces, en esta pignosis nuclear, vamos a tener que el núcleo se va a condensar y que va a presentar cambio también en la coloración de eosinofílica. Y por lo tanto, vamos a tener, a ver qué me dice, si hemos dicho eosinofilia, vamos a tener, a ver, un voluntario, eosinofilia que habíamos dicho. A ver, un voluntario. Una coloración Rojiza. rojiza. Javier. Normalmente el Coloración eosinófila es color rosado, ¿no? Intenso. Eso, o sea, va a cambiar también. Mire, el núcleo también. Habíamos dicho también que el citoplasma se va a tornar eosinofílico. El núcleo también se va a tornar eosinofílico. Acá tenemos un dibujito. En este dibujo, ¿qué es lo que vemos nosotros? Una célula normal en la parte superior y una célula anormal en la parte inferior. En ese núcleo está más pequeño, pero ese núcleo va a tornarse de color rosado, también eosinófilo, pero va a estar compacto. Pignosis, ¿qué quiere decir? Que ese núcleo se va a condensar. Acá tenemos hacia el lado derecho, si bien esa es una célula independiente, acá estamos en grupos. Si nosotros comparamos este núcleo bien compacto y de color rosado, vamos a comparar con estas células de arriba, que son núcleos grandes. A diferencia, si comparamos este núcleo normal con este otro núcleo, la diferencia es muy grande. Se va a compactar, se va a empequeñecer y por lo que se le dice pignosis nuclear. Acá también tenemos otro núcleo en la parte superior más grande y tenemos otros pequeños como este también, de que está con pignosis, que son cambios morfológicos a nivel nuclear. Entre otras características que vamos a ver acá también, si es a nivel de histológico, vamos a ver también que acá hay varios núcleos en pignosis. ¿Qué quiere decir? ¿Hay muerte celular o no? A ver, Celia Romero, ¿qué me dice? ¿Hay muerte celular en ese tejido o no? Celia Romero. A ver, Lisette, ¿qué me dice Lisette? Este es un tejido también con necrosis. Y acá... Se observa el cambio de coloración, por eso podría decirse que hay muerte celular. Claro, y también el núcleo está pignótico, o sea, pequeñito. Si comparamos este núcleo que dicen las flechas, porque acá hay varios núcleos que ponen las flechas, si usted los compara con esta parte superior en el borde superior, donde está mi flechita, no sé si la ven, ¿ven la flecha? ¿O no la ven? Su cursor no lo vemos, solamente ¿No estamos lo ven? viendo la... No vemos el puntero. ¿No ven el puntero? No, estamos viendo el puntero. No lo ven. Ya, en la parte superior derecha y hacia el borde superior, ven un núcleo, una célula, acá en la parte superior. Doctora. Ven varias, sí, dígame. Doctora, para que se vea su flecha, podemos intentar. ¿Puede colocar clic derecho, por favor, en la pantalla? Clic derecho en la pantalla, ¿ya? Sí. ¿Le salen algunas opciones? ¿No?
Ah, A ver, espérese. clic derecho. Clic derecho. No, no sale. No, no importa. Bueno, mientras vamos a... Pero ustedes ya ven estas flechas sin naranjas, ¿no es cierto? Donde está la pignosis. Eso es lo más importante que tienen que reconocer. Y van a comparar con los núcleos que se encuentran al lado, como estos que están grandes en esas células que no están comprometidas. Casi todo el tejido está comprometido con signos de necrosis. Vamos a pasar otra lámina. ¿Qué más vamos a ver? Que ese núcleo puede fragmentarse. También es otros signos morfológicos de muerte celular, que es la cariorrexis. Y por lo tanto vamos a observar que producto de esa fragmentación de ese núcleo, vamos a tener que también se va a fragmentar, ¿qué? La cromatina que se encuentra en ese núcleo. Ya sabemos que ahí está el ADN, están los cromosomas, por lo tanto va a haber fragmentación del núcleo, porque en esa cariorrexis no solamente va a comprometerse en la membrana nuclear, sino también el contenido de ese núcleo. Acá tenemos también otro esquemita donde vemos una célula en cariorrexis. Este núcleo se ha fragmentado en diferentes fragmentos pequeños y algunos medianos, ¿no? De diferentes tamaños. Si nosotros comparamos con el lado derecho de las células, que se encuentran varias células juntas a otras, entonces podemos ver también la fragmentación. Vamos a pasarle un ratito a la otra lámina, acá se ve mucho mejor, y podemos ver que esta célula se ha fragmentado. ¿En qué está? ¿En qué estadio está esta célula? Cariorrexis. En cariorrexis, claro. ¿Por qué? Porque hay fragmentación nuclear. Lo mismo se ven en varias porciones de esta célula. Toda es una célula y el núcleo que comprometía casi toda esta célula se ha fragmentado. ¿Cómo se llama? Cariorrexis. Esa es otra de las características ¿de qué? De muerte celular. También tenemos otras características, que va a desaparecer el núcleo, va a ser evanescente, que se llama cariolisis, que es disolución del núcleo. Entonces, vamos a tener otra de las características de cambios por muerte celular y cambios a nivel del núcleo, la cariolisis. Y podemos ver qué es lo que pasa. Lo que va a pasar que es un proceso de degeneración nuclear o alteración severa también de ese núcleo, donde la cromatina va a haber disolución de esa cromatina en el jugo nuclear. ¿Por qué? Porque la adeneasa va a tener una actividad severa y la va a dividir. ¿Qué más vamos a tener? La cariolisis. En esta cariolisis, entonces también va a haber aquí en la cariolisis ya una disminución de la coloración en el núcleo y no lo vamos a objetivar como en este caso. Acá no hay núcleo. Va a haber una cariolisis, se ha destruido ese núcleo y por lo tanto solamente vemos citoplasma. Acá también tenemos otras células que no van a tener núcleo, se ha destruido. O evanescente también, ¿no? Nuevamente acá tenemos un tejido, también tenemos un tejido donde vamos a objetivar este tejido miocárdico, donde podemos reconocer algunas estructuras, pero que son fibras miocárdicas, pero no tienen núcleo, muchas de ellas se han perdido, por lo tanto está con cariolisis. ¿Qué más vamos a ver?
también la rotura de la membrana nuclear, así como ha habido rotura de la membrana citoplasmática, también va a haber rotura de la membrana nuclear. Acá tenemos un ejemplo. Si bien es cierto, nosotros vemos una célula tenue en la parte superior izquierda, esta célula se está destruyendo, ya casi no tiene coloración, el núcleo también está poco decolorado. Hay inclusión de infiltrado inflamatorio sobre la superficie y podemos ver acá que hay hongos también, es como ramitas larguitas que tienen su hifa y su conidia. Pero observen hacia el lado derecho externo, también está destruido ese citoplasma. Ven como algo grumoso en el espacio, teñido medio basófilo de color azulado en varias zonas, quiere decir que hay restos de tejido citoplasmático. ¿Por qué? Porque se ha roto el citoplasma y también acá vamos a tener que hay destrucción del núcleo también. Por lo tanto, vamos a ver una cariolisis, cariorexis, cariopignosis. Acá tenemos un recuerdo, ¿qué color este es? ¿Cómo se llama? Eosinofilia. ¿Qué más va a haber? Acá no hay núcleo. ¿En qué está? A ver qué me dice Úrsula Vilés. Úrsula. Sí, doctora. Esta célula que no tiene núcleo, ¿cómo le llamaría? Hemos visto ahorita. Cariolisis. Cariolisis. Y también tenemos destrucción de la membrana, rotura de la membrana citoplasmática. También acá tenemos eosinofilia, cambios a nivel citoplasmático, y vamos a hacer un repaso al final. Acá tenemos un esquemita. ¿Todos pueden ver este esquema o no lo ven? ¿Lo ven bien? A ver qué dice Lisette. Sí, doctora, sí se observa el esquema. Ah, ya. En este esquema ya es una síntesis de todos los cambios a nivel nuclear. ¿Qué cosa habíamos visto? Habíamos visto que había una pignosis nuclear, ¿qué más? Cariorexis y cariolisis. Y después vamos a tener también ¿qué más va a pasar en esas células? Si bien es cierto, hay cambios a nivel citoplasmático y cambios a nivel nuclear, también vemos cambios, signos morfológicos del tejido necrótico, pero con cambios bioquímicos. Al destruirse esas células, ¿qué va a haber? Liberación de potasio, liberación de enzimas, creatinquinasa, láctico deshidrogenasa y aspartato aminotransferasa. Y por lo tanto, vamos a tener nosotros que hay liberación de proteínas, ¿a dónde? A la sangre. La mioglobina en músculo es uno de los ejemplos. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Otra síntesis de todo lo que hemos hablado, de las características, una célula normal con todas sus organelas bien constituidos. Mire, ese citoplasma presenta una membrana citoplasmática normal, un núcleo y sus organelas. Mientras que en esta necrosis va a haber ¿qué? Vacuolización citoplasmática, edema también de todas esas zonas, especialmente acá de edema del retículo endoplasmático de las mitocondrias. Acá es la vacuolización, que son las bulas a nivel de la membrana, rotura de las membranas. Mira, acá también hay rotura de la membrana. Y si se rompe una membrana citoplasmática, también todas sus estructuras van a desaparecer, va a haber disolución de todas las estructuras. Entonces vamos a tener que hay necrosis celular. Pero van a haber varios tipos de necrosis. Uno de los tipos de necrosis que vamos a tener, va a haber necrosis por coagulación, necrosis por licuefacción, necrosis gaseosa, necrosis enzimática.
También hay necrosis grasas de origen traumático y necrosis fibrinoide. Vamos a ver nosotros que en estos tipos de necrosis hay unas más frecuentes que otras y que las vemos nosotros también, que nos enteramos también porque algún familiar ha padecido de alguna patología de estas. En la necrosis por coagulación, ¿qué vemos? Vemos que es muy frecuente en los casos de infarto cardíaco. Ustedes han visto pacientes que tienen presión, pueden tener una arteriosclerosis a nivel coronario. De repente, el paciente bruscamente tiene un dolor de pecho. No le hace caso, pero el paciente fallece bruscamente. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción de un vaso coronario y por lo tanto va a originar una isquemia. Pero no solamente va a ocasionar eso, sino lleva ¿a qué? A muerte celular y a necrosis. Pero no solamente puede ocurrir en el corazón, puede ocurrir en el riñón, o en diferentes órganos, en el vaso también puede haber una necrosis. Especialmente esta necrosis por coagulación vamos a tener en el infarto cardíaco, que es el más frecuente. ¿Y qué vamos a ver nosotros cuando evalúan ese órgano? El paciente falleció, le hacen su estudio y va a presentar esa zona de necrosis de aspecto acartonado, de aspecto seco y gris, lo refiere, y va a tener una necrosis estructurada. ¿Qué cosa queremos decir con esto? Que las células van a presentar necrosis de las proteínas. Esas células miocárdicas van a tener necrosis de la proteína, las enzimas se van a coagular, va a presentar esas células pérdida de agua y el citoplasma va a tornarse también de color eosinófilo. Miren, estamos repitiendo nuevamente eosinofilia. ¿Qué más vamos a tener? Alrededor de esa zona necrótica o esa zona infartada, ¿qué vamos a tener? Leucocitos, gran cantidad de infiltrado inflamatorio que va a ser fagocitados ¿por quién? Por los macrófagos. Pero acá también tenemos unas enzimas, los lisosomas, las enzimas lisosómicas que van también a intervenir en la producción de esa necrosis. ¿Qué más vamos a ver nosotros? Acá tenemos, este es un corazón normal que presentan todos sus núcleos, miren, acá fibras musculares cardíacas, cada una con su estructura correspondiente normal, pero quiero que ustedes fijen, miren cómo son alargadas, pero en caso de infarto, ¿qué es lo que va a producirse? Que esas fibras musculares se tornan ondeadas y ya no vamos a tener núcleo y por lo tanto van a ser como unas células fantasmas. Tienen la parte estructurada, la parte de afuera externa, bien dibujada, pero no se ve el núcleo, hay pérdida de núcleo. Eso hemos visto. Entonces, ¿qué cosa hemos visto? La necrosis por coagulación. Ahora vamos a ver una necrosis colicuativa. Colicuativa también le llaman licuefactiva. En esta necrosis por licuefacción, ¿qué va a haber? Va a haber lisis de las células, va a haber heterolisis.
va a haber infiltrado inflamatorio y va a haber enzimas proteolíticas que van a destruir todo el tejido. Esto podemos encontrarlo en muchos casos. En el caso de una mastitis, también ustedes han podido observar que la paciente que no se cura tempranamente puede tener una mastitis si no le da, de repente ha tenido algún problema, que puede ser por golpe, o de repente ha estado dando leche y se obstruyó también su conducto, y puede ser invadido, ¿por qué? Por infiltrado inflamatorio, va a haber bacterias, y igual puede pasar en el cerebro también, puede haber una necrosis colicoactiva, hay un foco bacteriano frecuentemente, hay leucocitos, hay digestión de esas células muertas, se licúa todo ese tejido, por eso dice colicoactiva, se licúa y queda un espacio de una cavidad o una cavidad. Por lo tanto, en estos casos, pues, no se puede debridar, pero sí en el caso de la mama, cuando hay una infección, ustedes dicen que desprende pus. Eso es la parte de la necrosis colicoactiva o liquefactiva. Todas las células se han destruido y por lo tanto están necróticas. Acá tenemos el caso en el cerebro, la necrosis colicoactiva, cómo se ha destruido todo este tejido cerebral diferente a toda esta parte que vemos nosotros, bien nítidas, conservadas, pero en esta zona con una parte quística, una cavidad, todo eso es necrosis, se ha licuado, se ha degenerado, se ha muerto esa célula. Acá tenemos en esta necrosis colicoactiva, vamos a ver tejido celular de infiltrado inflamatorio y todas las células se han destruido en el centro, mire, toditas se han licuado. Y por lo tanto, al final, si es que puede pasar eso también, en caso de las nefritis, puede haber absceso a nivel renal o diferentes órganos. Otra necrosis que vamos a ver, la necrosis gaseosa. En esta necrosis gaseosa, el más frecuente que vemos, ¿qué cosa es? Vamos a ver acá. Vamos a ver. ¿Quién? Casi. A ver, calcio, va a haber calcio. A ver, ¿qué dice Rosa Marisa? Rosa Marisa, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra la necrosis gaseosa? En la tuberculosis, la enfermedad más frecuente que vemos acá, ahora más aún probablemente ha aumentado, pero no solamente la necrosis gaseosa puede encontrarse en la tuberculosis, también puede encontrarse en hongos, casos de compromiso de hongos, la tularemia. Y acá, ¿qué vamos a encontrar en la necrosis gaseosa? Vamos a encontrar nosotros un proceso de coagulación también, pero especial. ¿Qué es lo que va a pasar? Con lípidos complejos, va a haber lípidos complejos que van a proceder ¿de dónde? De los núcleos destruidos de la cápsula. Y por lo tanto van a tornarse de aspecto granulado, como que fuesen, ustedes conocen el requesón, así lo vamos a encontrar. Se destruye fácilmente esos casos. Acá tenemos un corte de pulmón de una necrosis gaseosa tuberculosa, donde toda esta parte está necrosada, está destruido todo ese pulmón. ¿Y qué es lo que se va a ver al microscopio? Toda esta parte que ustedes ven tenuemente teñida, rosada, toda es la necrosis gaseosa central, rodeada por una serie de cortejos de células, gran cantidad de infiltrado inflamatorio y células gigantes de Langerhans. Este es un caso de tuberculosis pulmonar, que es lo más frecuente, posteriormente lo van a ver acá nuevamente, la parte central con necrosis gaseosa, que ven más rosadito donde no hay células, acá hacia el lado donde hay unas flechitas que tratan de dividirse en dos, van a estar ¿qué? Las células gigantes. ¿Qué más vamos a observar? Acá nuevamente, necrosis gaseosa en el borde extremo derecho,
de la lámina inferior, toda esta zona inferior de necrosis gaseosa, células de Langhans, gigante multinuclear de Langhans, hacia la parte un poco central hacia arriba, y vemos también infiltrado inflamatorio. Nuevamente, miren, necrosis gaseosa, todo el borde derecho de la lámina y la célula gigante multinucleada con coloración rosada y núcleos alrededor en forma de herradura. ¿Acompañada de qué? Infiltrado inflamatorio. Todo esto produce degeneración, muerte celular. Ese pulmón está deteriorado grandemente. Y también vamos a tener acá una necrosis enzimática, que es una forma de necrosis que podemos verla en caso de pacientes que se van puede ocurrir, ¿no? De que se van a una fiesta, comen mucho, beben mucho, pueden tener problemas a nivel enzimático, pancreático, y por lo tanto puede haber una necrosis enzimática colicoactiva. ¿Qué es lo que va a pasar? Se destruyen, hemos dicho colicoactiva, se licúa, se destruye, se lisan las células. Y por lo tanto van a actuar sobre las células pancreáticas, van a destruir esas células pancreáticas, pero no solamente por los ácidos, sino también por los álcalis, producidos ¿por quién? Por el páncreas exógeno. Y aunado a ellos van a estar también las proteasas que van a producir la lesión. Acá tenemos necrosis enzimática de páncreas destruido completamente, y podemos ver acá que hay una hemorragia en esta zona producto de ese caso. Este paciente va a emergencia, generalmente van a emergencia con un dolor en barra del abdomen que se va hasta la espalda. Llegan tan mal que es una emergencia. Y el paciente, mire cómo le ha lesionado y ha destruido todas estas células, y por lo tanto estos pacientes no pueden sobrevivir y mueren. Y las necrosis grasas que se ven acá, también del epiplon, o sea, alrededor de grasa peripancreática, se van a destruir. Hay hemorragia, ¿por qué? Porque hay necrosis también de los vasos sanguíneos. Y las células grasas digeridas por la lipasa se ven cubiertas por velo rosado con la coloración hematocilineosina. Acá lo vemos, todas esas células grasas de esta necrosis enzimática van a destruir todo el tejido y por lo tanto el paciente puede morir. Muchas gracias. Ahora vamos a tener solamente un pequeño receso. Vamos a colocar un video, momentito.
Doctora, disculpe, estamos viendo el video, pero no escuchamos el audio. ¿Están viendo el video? Pero no escuchamos el audio. Hay una opción para que usted pueda compartir su audio. En donde abrir bandeja de uso compartido, ahí puede compartir también el audio. Ahí lo ve. No, todavía no. Ahí. Está cargando. Ya, a ver, póngale, todavía no escuchamos el audio. ¿No lo ve? Sí lo vemos, pero no se escucha. Ah, no se escucha, ya. A ver. Ahí debajo le debe aparecer un cuadradito para donde dice iniciar, compartir audio. A ver. Hay una opción donde usted presiona un cuadradito y se activa para compartir el audio que usted está proyectando en su pantalla. Este 3, acepto. Desactivar. En el mismo lugar donde usted comparte su pantalla, hay una opción que dice compartir audio. A ver. Incluir audio del sistema, tiene que hacer clic. Abrir bandeja dice bandeja. Y ahí le aparece una opción que dice incluir audio del sistema. A ver, ya. ¿Ahora lo ves? El virus estaba propagando a través... Ahora sí, doctora. ¿Podría ponerlo desde el inicio, por se favor? esparció a otros países, con casos duplicándose en cuestión de días. En diciembre de 2019, las autoridades chinas le notificaron al mundo que un virus estaba propagando a través de sus comunidades. En los meses siguientes se esparció a otros países, con casos duplicándose en cuestión de días. Este virus es el coronavirus 2 relacionado al SARS, que causa la enfermedad llamada COVID-19 y simplemente todo el mundo lo llamó coronavirus. Doctora, ¿Qué sucede realmente cuando infecta a los humanos y qué deberíamos hacer todos? Vamos a retroceder un ratito. A ver. Los meses siguientes notificaron al mundo que un virus estaba propagando a través de sus comunidades. En los meses siguientes se esparció a otros países, con casos duplicándose en cuestión de... Las autoridades chinas le notificaron al mundo que un virus estaba propagando a través de sus comunidades. En los meses siguientes se esparció a otros países, con casos duplicándose en cuestión de días. Este virus es el coronavirus 2 relacionado al SARS, que causa la enfermedad llamada COVID-19 y simplemente todo el mundo lo llamó coronavirus. ¿Qué sucede realmente cuando infecta a los humanos y qué deberíamos hacer todos? Un virus es realmente solo una cáscara alrededor de material genético y proteínas. Podría decirse que ni siquiera es un ser vivo. Solo puede hacer más de sí mismo ingresando a una célula viva. El coronavirus puede esparcirse si tocamos superficies, pero continúa incierto cuánto tiempo puede sobrevivir en ellas. Su mayor forma de esparcimiento parece ser infección por partículas cuando las personas tosen, o si tocas a alguien infectado y después tu cara, por ejemplo frotando tus ojos o nariz. El virus comienza su travesía aquí y luego se propaga más adentro del cuerpo. Su destino son los intestinos, el vaso, los pulmones, en donde puede tener un efecto más dramático. Solo unos pocos coronavirus pueden crear una situación muy intensa. Los pulmones tienen millones de células epiteliales. Estas son las células en la superficie interna de tu cuerpo. Muy intensa. Los
Los pulmones tienen... Solo unos pocos coronavirus pueden crear una situación muy intensa. Los pulmones tienen millones de células epiteliales. Estas son las células en la superficie interna de tu cuerpo que se extienden a través de tus órganos y mucosa, esperando a ser infectadas. El corona se conecta a un receptor específico de la membrana de la célula víctima para inyectar su material genético. La célula, ignorando lo que ocurre, ejecuta las nuevas instrucciones que son muy simples: copiar y reensamblar. Se llena de más y más copias del virus original hasta llegar a un punto crítico y recibe una orden final: autodestrúyete. La célula se derrite, sacando más partículas de corona listas para atacar a más células. El número de células infectadas crece exponencialmente. Después de unos 10 días, millones de células del cuerpo están infectadas y miles de millones de virus se hacen multitud en los pulmones. El virus todavía no ha hecho demasiado daño, pero ahora corona te va a liberar una verdadera bestia, tu propio sistema inmune. Mientras que el sistema inmune está allí para protegerte, también puede ser muy peligroso y necesita ser regulado con cuidado. Y mientras las células inmunológicas llegan a los pulmones para luchar contra el virus, corona infecta alguna de ellas y crea confusión. Las células no tienen ojos ni oídos. Ellas se comunican usando proteínas de información llamadas citoquinas. Casi todas las reacciones inmunes importantes son controladas por ellas. Corona hace que las células inmunológicas reaccionen. Ya, como ustedes se han podido dar cuenta, cómo también puede producir una injuria severa aquí el coronavirus. También los virus atacan a las células, especialmente a los pulmones, ingresan por ahí. Y posteriormente se va a infectar otros órganos, los otros sistemas. Por eso es que la lesión es severa y si es que tienen cantidad de carga viral, mayor es el daño. Sigamos. Exageradamente y ataquen a todo cuerpo extraño. En cierto modo causa que el sistema inmunológico luche desenfrenadamente y envíe demasiados soldados, desperdiciando sus recursos y causando daños. Dos tipos de células en especial causan estragos. Primero, las células neutrófilas, que son buenas matando cosas, incluyendo a nosotros mismos. Cuando llegan en millares empiezan a soltar enzimas que destruyen tanto amigos como enemigos. El otro tipo de células que se vuelven locas son las células T asesinas, que usualmente le ordenan a las células infectadas que cometan un suicidio controlado. Confundidas como están, le empiezan a ordenar a las células sanas que también se empiecen a suicidar. Mientras más células inmunológicas lleguen, más daño hacen y más tejido pulmonar sano destruyen. Esto puede ser tan malo que puede causar daño irreversible, que conlleva discapacidades de por vida. En la mayoría de los casos, el sistema inmunológico lentamente recupera el control. Mata las células infectadas, intercepta los virus que quieren llegar a nuevas y limpia el campo de batalla. Empieza la mejoría. La mayoría de la gente enferma de corona la pasará con síntomas relativamente leves, pero muchos casos se vuelven severos o incluso críticos. No conocemos el porcentaje porque no todos los casos han sido identificados, pero es seguro decir que son más que la influenza. En casos más severos, miles de millones de células epiteliales han muerto y con ellas los pulmones pierden su capa protectora. Esto significa que los alvéolos, los pequeños sacos donde ocurre la respiración, pueden ser infectados por bacterias que usualmente no son un problema. A los pacientes les da neumonía, la respiración se vuelve difícil o falla del todo, y los pacientes necesitan respiradores para sobrevivir. El sistema inmunológico estuvo luchando a toda potencia por semanas y creó miles de millones de armas antivirales. Y mientras miles de bacterias se multiplican rápidamente, el sistema termina abrumado. Estas entran a la sangre e infestan el resto del cuerpo. Si esto ocurre, la muerte es casi segura. El coronavirus lo comparan mucho con la influenza, pero de hecho, este es mucho más peligroso. Mientras que la probabilidad de muerte es muy difícil de calcular durante una pandemia en curso, estamos seguros de que es mucho más contagioso y se propaga más rápido que la influenza. Hay dos futuros para una pandemia como corona, rápida y lenta. El futuro que veremos depende de cómo reaccionemos en los primeros días del brote. Una pandemia rápida será horrible y nos costará muchas vidas. Una pandemia lenta no será recordada por la historia. El peor de los casos para una pandemia rápida comienza con una infección muy rápida, porque no se han tomado medidas para frenarla. ¿Por qué es esto tan grave? En una pandemia rápida, muchas personas se enferman al mismo tiempo. Los números se
ven demasiado grandes, los sistemas de salud se ven incapaces de manejar la pandemia. No hay suficientes recursos como personal médico o equipamiento, como respiradores para ayudar a todos los infectados, las personas morirán sin poder ser tratadas. Y mientras más trabajadores de salud se vayan enfermando, la capacidad de los sistemas de salud se reduce aún más. Si este escenario se vuelve realidad, se deberán tomar horribles decisiones sobre quién vive y quién no. El número de muertes asciende significativamente en tal escenario. Para evitar esto, el mundo, es decir, cada uno de nosotros, tenemos que hacer todo lo posible para que esta sea una pandemia lenta. Una pandemia se ralentiza con las acciones correctas, especialmente en las etapas iniciales. De esta manera, todas las personas que se enferman pueden ser tratadas y no llegaremos a un punto de crisis con hospitales abrumados. Dado que aún no tenemos una vacuna para el corona, tenemos que diseñar socialmente nuestro comportamiento para actuar como una vacuna social. Esto simplemente significa dos cosas: no infectarse y no infectar a otros. Aunque suena obvio, lo mejor que puedes hacer es lavar tus manos. El jabón es, de hecho, una herramienta poderosa. El coronavirus está envuelto en lo que es básicamente una capa de grasa. El jabón rompe esa capa de grasa y hace que el virus no pueda infectar. También vuelve tus manos resbalosas y con movimientos mecánicos de lavado, el virus se desprende. Para hacerlo correctamente, lava tus manos como si recién hubieras cortado ají y luego te quisieras poner tus lentes de contacto. Lo siguiente es el distanciamiento social, lo cual no es una experiencia agradable, pero es algo bueno de hacer. Esto implica no abrazos, no apretones de mano. Si puedes quedarte en casa, quédate en casa, para proteger a quienes la sociedad necesita en este momento para funcionar, desde doctores a cajeros o policías. Tú dependes de ellos dependen de que tú no te enfermes. A una escala más grande hay cuarentenas, las que pueden significar distintas cosas, desde restricciones de viaje hasta órdenes efectivas de quedarse en casa. Las cuarentenas no son algo agradable de vivir y definitivamente no son populares, pero nos dan a nosotros, y especialmente a los investigadores que trabajan en medicamentos y vacunas, tiempo crucial. Por lo que si te ponen en cuarentena debes entender por qué y debes respetarla. Nada de esto es divertido, pero viendo el panorama completo, el sacrificio vale la pena. La pregunta de cómo acaban las pandemias depende de cómo éstas empiezan. Si empiezan rápido, con una pendiente muy inclinada, terminan mal. Si empiezan lento, con una pendiente menos inclinada, terminan de manera más aceptable. Y en los tiempos que vivimos, realmente está en nuestras manos, literal y figuradamente. Agradecemos enormemente a los expertos que ayudaron con este video, especialmente Our World in Data, la revista en línea para la investigación y datos sobre los problemas más grandes del mundo y cómo resolverlos. Chequea su página web, que incluye una constante actualización de la pandemia del coronavirus. Bueno, chicos, hoy día hemos tocado este tema tan importante que es la necrosis. El tiempo es corto, pero quisiera que estudien y que hayan podido aprender, aunque sea un poquito. Muy bien, nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Doctora, antes de Gracias, doctora. Doctora. de asistencia, por favor, que le aparece en la opción de participante. Uy, se retiró. ¿Cómo dice? Ya, doctora. Sí. En la opción de mostrar participantes. ¿Quién me está hablando, Lisette? Sí, doctora, yo. Ah, ya, Lisette. Sí, Sí. ya, Lisette. En la opción de mostrar participantes le aparecen los contactos, y al lado de los contactos le aparece 3 puntitos para que usted pueda descargar la lista de asistencia. Acá está. Ya, ahí dice mostrar. Ya, descarga la lista de asistencia y luego después ese documento lo guarda, y si puede lo publica, o si no ya se lo pido en el transcurso de la semana con el doctor Ángeles. Ah, ya. Para que esa es la lista de asistencia de todos los que han estado en la clase. Bien. Ya. Luego ya, cuando ya termina, solamente tiene que dar finalizar reunión en los 3 puntitos que está al lado de la manito. Sí.